de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, que quiere decir que nosotros hacemos un camino de todos los días y queremos profundizar y queremos conocer, porque tantas cosas lindas de nuestra catequesis, queridos niños. La catequesis de todos los días es para profundizar, para conocer una cosita, solo una cosita día a día, queridos niños. Pero hay que estar atentos, hay que conocer, porque si no nos olvidamos. Vamos a hacer, queridos niños, que nuestra catequesis de todos los días sea una linda catequesis de formación. Todos tenemos que formarnos, todos tenemos que aprender, todos tenemos que saber algo de lo que Jesucito nos quiere decir. Por lo tanto, queridos niños, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo. San Roque, queridos niños, el primer santo paraguayo. Vamos a conocer más cositas de San Roque González de Santa Cruz, nuestro primer santo paraguayo. No nos olvidemos, queridos niños, los santos son para nosotros modelos, es decir, igualito que nosotros, personas que se dedicaron, personas, queridos niños, que vivieron profundamente su bautismo. Vamos a repetir, personas que vivieron profundamente, ¿qué cosa, queridos niños? Su bautismo. Bautismo quiere decir compromiso. Y todos nosotros, queridos niños, somos bautizados por Jesús. Por lo tanto, vamos a seguir aprendiendo y vamos a mirar a este modelo tan importante que es San Roque González de Santa Cruz. Y comenzamos diciendo, queridos niños, lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Lo que Dios le dijo también al corazoncito de San Roque. ¿Qué le habrá dicho al corazoncito de San Roque? Que él también dijo: yo, Señor, quiero ser misionero. Yo, Señor, quiero trabajar con los indígenas. Yo, Señor, quiero ser sacerdote para estar más cerca de mi pueblo, dedicarme totalmente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos, a los enfermos, a todos los indígenas. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Qué importante, qué importante. Y así, nosotros, escuchando la palabra de Dios, nos vamos enriqueciendo, queridos niños. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre. Alabamos tu nombre, alabamos lo que nos enseñas, alabamos lo que nos dice, queridos niños, porque Dios nos hace alabar y exaltar su nombre, conociendo porque el que nos hace santos es Dios. Dios es el verdadero santo. Santo, 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 decimos nosotros, justamente porque Dios es el Santísimo, el Dios del universo. Y entonces nos llama también a nosotros a santificar nuestra vida, darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Así es que estemos atentos, porque hemos escuchado, vamos a conocer enseguida cuando volvamos de nuevo, porque ahora hemos escuchado sobre esta palabra de Dios, que le alabamos y que nosotros decimos: Señor, a través de esta alabanza y a través de este camino, queremos hacernos verdaderamente santos, como tú eres santo, Señor, Dios de nuestra vida. Vamos a volver enseguida y estén atentos con sus cuadernitos, con su Biblia, algo para escribir, porque enseguida volvemos con Jesucito, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Servimos a Jesús en los pobres. Lo visitamos, lo curamos, lo vestimos en los pobres, en los niños abandonados, en las mujeres desesperadas, en los enfermos, en los moribundos. Nosotras necesitamos la pobreza verdadera. Esa que nos da el desprendimiento y la libertad que se necesitan para entender a la gente muy pobre que nos encontramos. Ven. Ahora, niños, les enseñaré a escribir. Necesitamos el silencio para lograr tocar las almas. Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios dice a través de nosotras. No quiero que realicen milagros con el rostro triste y con mala disposición. Prefiero que cometan errores con gentileza. Sonrían siempre, porque ustedes deben amar a aquellos a quienes sirven. Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Uy, así le cantaba la gente al rey David, pero Saúl se puso receloso. Jonatán se enteró de eso y se fue y le dijo a Saúl: cuidado que mi papá no te mate porque te tomó bronca. Y se fue y le habló a su papá y le dijo: mira, que Dios le ha dado ese poder en favor tuyo, no te enojes, no te vayas a poner mal contra el Señor y matarle al rey David. Bueno, finalmente Saúl lo escuchó y David pudo vivir un tiempo en paz. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Y hoy el Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que le preparen una lancha, una barca, para poder alejarse un poquitito de las personas porque se tiraban sobre él para que lo sanen de enfermedades. Hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Hay mucho más que aprender sobre el texto del Evangelio del día de hoy. Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. ¡Qué lindo! Aprendiendo entonces siempre algo con Jesucito, aprendiendo tantas cosas que nos va enseñando, aprendiendo, sobre todo, queridos niños, a amar a Dios, a preocuparnos, a hacer bien las cositas, y así nos vamos empeñando en el día a día. El tema del día de hoy es San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo.
Y así, queridos niños, estamos aprendiendo tantas cosas de nuestro primer santo paraguayo. Vamos a escucharle entonces aquí a Vanessa, que nos va a hablar y que nos va a contar y que nos va a narrar quién fue, queridos niños, nuestro primer santo paraguayo. Estén atentos, tengan algo para escribir y vayan anotando uno a uno todo lo que Jesucito nos va enseñando. El padre Roque, luego de ser nombrado párroco de la Catedral de Asunción y en medio de estos progresos y reconocimientos, experimentaba una gran nostalgia por su labor con los indígenas. Así, el 9 de mayo de 1609 abandonó sus cargos y privilegios para ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús. Qué lindo es escuchar todo esto, queridos niños. Se dan cuenta que este sacerdote, ya desde el comienzo, que ha trabajado con los indígenas, que conocía a los indígenas, que necesitaba verdaderamente entusiasmarse y hacer algo por ellos. Él no los quería abandonar, a pesar de que le habían nombrado con un lindo privilegio estar al frente, nada más y nada menos que en la Catedral de Asunción, queridos niños. Pero sin embargo, esta gran nostalgia por trabajar de nuevo con los indígenas. Ya estamos en el año 1609, no nos olvidemos, 1609. Y desde ahí él comienza y dice, no, yo tengo que renunciar, yo tengo que volver, yo tengo que hacer de nuevo el camino que me lleva hacia nuestros indígenas. Y por eso es que ingresa a la congregación, a la compañía de los jesuitas. Y ahí es donde va a ser este camino de santidad también, queridos chicos. Cuando el corazón de Dios nos llama, cuando el corazón de Dios nos toca también a nosotros en lo más profundo y nosotros le respondemos. San Roque González lo que hizo fue responder, igualito que nosotros, también él con sus sentimientos, con sus pecados, con sus dificultades, con sus problemas, queridos niños. Pero no por eso él dijo, yo no quiero hacer. Al contrario, cuando sintió esa llamada de Dios, prefirió, queridos niños, hacerse de la compañía de los jesuitas, de Jesús. Y así comenzó a hacer este camino. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir nosotros escuchando algo más que nos va enseñando sobre quién fue San Roque González de Santa Cruz. La decisión, como sucede a menudo, no estuvo exenta de fricciones, especialmente con sus familiares que pertenecían a la clase privilegiada de la colonia. El hermano del padre Roque era teniente general y gobernador de Asunción. Muy bien, queridos niños, y así entonces comienza su primera labor en este mismo lugar que se llama San Ignacio de Loyola, en esta misión de San Ignacio de Loyola. Ahí comienza su primera labor y comienza a trabajar y se pone a trabajar con los indígenas y no se cansa y va haciendo y así se va entusiasmando, queridos niños, como todos tendríamos que hacerlo, pero sobre todo con ese deseo de llevar a Jesucristo, de llevar a Jesús en el corazón de las personas. Esta es la misión de cualquier persona cristiana comprometida, cualquier misionero. Todos somos misioneros y por eso él es modelo hoy para nosotros. San Roque González de Santa Cruz, nuestro primer santo paraguayo modelo. ¿Por qué? Y porque se empeñó, porque quiso hacer, porque sintió en su corazón y dijo, Señor, yo te quiero llevar a mis hermanos indígenas, yo te quiero llevar a aquellas personas que no te conocen, yo te quiero dar a conocer Jesús, que nos salvas y nos ayudas a ser buenos. Ojalá que cada uno de nosotros también, queridos niños, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para eso primero tenemos que hacer una buena catequesis, aprender con Jesús, conocer a Jesús. Y en la medida en que conocemos a Jesús, se dan cuenta, queridos niños, también nosotros vamos a ser evangelizadores, así como San Roque González de Santa Cruz, nuestro primer santo paraguayo. Tal vez nosotros tenemos que ser el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto santo paraguayo. Cada uno de nosotros, queridos niños. Todos podemos y todos somos llamados a ser santitos, a ser buenos, a ser obedientes,
a ser cristianos comprometidos como San Roque González de Santa Cruz. Bueno, ahora, queridos niños, tenemos que seguir aprendiendo más y vamos a escuchar más y más y más, porque él también se puso al servicio de Cristo. ¿Qué nos cuenta Vanessa? Algo más de San Roque González de Santa Cruz. Su ingente labor misionera comenzó en la reducción de San Ignacio de Loyola. En ella los aborígenes aprendían trabajos manuales y las primeras letras, y se les instruía en la doctrina católica. Los misioneros llevaban la paz de Cristo a esos territorios, y respetando las tradiciones culturales de los nativos, purificaban aquellos aspectos contrarios al mensaje de Cristo. El Padre Roque era el alma de la vida litúrgica y religiosa de la Reducción, pero también, sin descuidar la cura de las almas, un solícito promotor de su vida económica y social. Su anhelo de llevar el Evangelio a sus nuevos hijos, como él solía llamarlos, le llevó a emprender la fundación de 10 reducciones más. Se dan cuenta, queridos niños, del celo apostólico de este santo. Además de la liturgia, además de rezar, además de arrodillarnos y pedirle, invocar al Señor y vivir profundamente la vida de Dios, hay cosas que sin falta la fuerza de Dios nos empuja a hacer. Imagínense, San Roque González fue fundador nada más y nada menos que de 10 reducciones, 10 otras reducciones. Quiere decir, queridos niños, que fue un sacerdote que se empeñó, fue un sacerdote que trabajó, fue un sacerdote que no se quedó acostadito bajo el aire o jugando pelota, queridos niños. También jugaba, pero sobre todo evangelizaba a través del juego, y así, y a través de la predicación, y a través de su empeño, y a través de todo lo que iba haciendo, queridos niños. Vamos a pedir a Dios esta gracia tan importante, cada uno de nosotros como cristianos. No solamente San Roque González como el primer santo, sino que cuántos de nosotros tendríamos que ser también santos, tendríamos que empeñarnos para hacer cosas y cosas y cosas a favor de la evangelización, a favor de los niños, a través de los adolescentes, a través de nuestros padres, a través de la iglesia, pero siempre en favor de los que más necesitan. Así como San Roque, él se dio cuenta, queridos niños, que había necesidades por allí, y entonces dice: vengan, queridos indígenas, vengan aquí mis hermanitos, vamos a juntarnos, vamos a hacer las reducciones. 10 reducciones, imagínense, son muchísimos. Pum, 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 pum. A trabajar, a empeñarse, a rezar, a hacer la vida litúrgica, a trabajar, a producir, a ser felices, a ser santos. Bueno, queridos niños, vamos a seguir nosotros meditando, conociendo más la vida de este hermoso, bueno y santo sacerdote que es nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos continuando con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, todos los días con Jesucito, que nos trae temas importantes, y hoy con un tema lindísimo porque nos habla de nuestra realidad, nos habla de nosotros mismos, nos habla de un santo paraguayo, el primero, San Roque González de Santa Cruz. Vamos a repetir, San Roque González de Santa Cruz. Entonces, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo. San Roque González de Santa Cruz, con cosas tan interesantes y tan lindas. Y por eso ahora vamos directamente a las preguntitas. Vamos a ver, queridos niños, cuáles son estas preguntitas que el Señor hoy nos hace y que nosotros tenemos que ser capaces de responder. Porque tenemos nuestro cuadernito para escribir y sobre todo las respuestas, que son las más importantes. Y ahora viene la primera pregunta, queridos niños. ¿Qué hizo San Roque González de Santa Cruz? El padre Roque, luego de ser párroco de la Catedral de Asunción, sintió una nostalgia por su labor con los indígenas y así abandonó sus cargos y privilegios
para ingresar al noviciado de la Compañía de Jesús. Muy bien, queridos niños, San Roque González, se dieron cuenta, un sacerdote primero diocesano, incluso su hermano que era gobernador, decíamos, gobernador en el Paraguay, imagínense, tenía todo el poder y la fuerza también militar. Pero él, sin embargo, teniendo a un hermano así, él después renuncia y dice, no, yo quiero ser jesuita, yo quiero trabajar con los indígenas, no quiero cargos, no quiero ser el más importante, quiero ser humilde, quiero trabajar, quiero mostrar que se puede hacer tantas cosas lindas con todo lo que Jesucito nos ha regalado. Y por eso fuimos viendo ante esta pregunta, ¿qué hizo verdaderamente? Y lo que él hizo, queridos niños, fue comenzar esa obra dentro de esa misión, de esa reducción San Ignacio Loyola, allí donde aprendían los primeros trabajitos que hacían los indígenas y sobre todo también a leer, a escribir, reducciones, es decir, traerlos a los indígenas y hacer una gran ciudad, un Taba, decimos nosotros. Allí en ese lugar se aprendía de todo. Allí ellos vivían en comunidad, allí ellos podían captar tantas cosas lindas e ir creciendo, queridos niños. Bueno, vamos a seguir nosotros y atiendan bien esta segunda preguntita. ¿Dónde comenzó nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, su vida misionera, queridos niños? Su ingente labor misionera comenzó en la reducción de San Ignacio de Loyola. Lo comenzó entonces en San Ignacio de Loyola. Allí comienza con la primera reducción donde él está y vive. Pero después va a ir creciendo, queridos niños, en la medida en que se va afianzando, se va fortaleciendo, porque es un chico que quiere trabajar, es un chico que quiere empeñarse, es un sacerdote novel, es un sacerdote joven y dice, yo tengo que trabajar, yo tengo que empeñarme, yo tengo que hacer bien las cosas. ¡Qué lindo! Esto es lo mejor para nosotros, porque nosotros miramos su ejemplo, miramos como modelo a San Roque González y le decimos, yo también quiero trabajar, yo también quiero empeñarme, yo también quiero dedicarme y preocuparme por mis hermanos más necesitados. Bueno, queridos niños, atención, porque ahora viene la tercera preguntita. ¿Cuántas reducciones fundó nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz? San Roque emprendió la fundación de 10 reducciones más. 10 reducciones son las que se conocen que San Roque González de Santa Cruz había fundado. Así entonces con este grupo iba poco a poco fundando y haciendo reducciones y haciendo que en cada misión ellos tengan lo mejor y ellos tengan aquello que les ayude a crecer y hacerse buenos cristianos, honrados ciudadanos. ¡Qué fuerza y qué gracia de Dios, queridos chicos! San Roque González de Santa Cruz, que camina lado a lado con cada indígena, con cada poblador del Paraguay. Porque en ese tiempo, queridos chicos, no eran tantas las posibilidades, las movilidades. ¿Cómo se iban? ¿No se iban en coche, en avión? Imagínense, queridos chicos. Pero sin embargo, ellos se movían con un burrito, con un caballo, con una carreta, todo lo que sea que les ayude a dar pasos hacia el otro, hacia la persona, hacia la comunidad. Eso le vamos a pedir a San Roque hoy también a nosotros, tener el alma y el corazón misioneros. Por eso que a San Roque le conocemos con el santo que tiene el corazoncito en su mano, porque tenía un corazón abierto, un corazón generoso, un corazón que latía por las personas. Quería que todo el mundo aprenda, quería que todo el mundo entonces se pueda dignificar como persona, queridos niños. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy, queridos niños. Vamos a pedirle a nuestra Madrecita, la Virgencita, que nos acompañe siempre y que nos ayude en nuestro caminar. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo del día de hoy. Pero antes vamos a pedirle siempre a nuestra Madrecita que nos acompañe. Yo les voy a dar la bendición a Jesucito, que esté siempre a nuestro lado y nos bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.